la nube. Ya, entonces, buenas tardes. Soy el profesor Moraga y vamos a hacer la clase 12, la última clase de neurociencia, que es sobre el sistema de control motor visceral, o también conocido sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar la clase y esta clase tiene solamente el encuadre de esto, ¿no es cierto? Sistema nervioso autónomo, que en el fondo, ustedes saben, está formado por tres partes o tres porciones. Una que sería el sistema nervioso simpático, el otro sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso entérico. ¿Ya? Los resultados de aprendizaje son describir los mecanismos moleculares y celulares involuntarios de control visceral o autónomo de las fibras del músculo liso, músculo cardíaco y las glándulas. Estos tres, músculo liso, cardíaco y glándulas, son los blancos del control del sistema autónomo. ¿Ya? Y de ahí vamos a hacer una comparación con el sistema somático. Entonces, en general, los aspectos generales que tiene el sistema nervioso autónomo es que es un sistema involuntario que controla los órganos viscerales, ¿ya? Incluyendo, por ejemplo, todas las vísceras que tienen músculos lisos, las glándulas y el corazón. ¿Ya? La idea de este sistema es un sistema de control que permite movilizar energía o recuperar la energía para que el cuerpo funcione en homeostasis. ¿Ya? Entonces, como que hay un equilibrio entre el gasto energético durante, por ejemplo, una lucha y huida, durante alguna actividad física, y después la recuperación de toda esa energía con mayor tono parasimpático. ¿Ya? Entonces, el parasimpático nos ayuda a recuperar la energía, es el tiempo de las vacas gordas, donde uno ahorra, ¿no es cierto? Y el simpático corresponde al gasto de la energía, ¿ya? Que nos permite entonces activar todos los recursos que tenemos en nuestro cuerpo, todas las glándulas, todos los músculos, ¿no es cierto? Y que estén asociados a un mayor gasto de energía, ¿ya? Eso es. Entonces hay un equilibrio y básicamente hay mucho estudio previo respecto de este equilibrio entre estos dos sistemas, ¿ya? En general, uno puede comparar, por ejemplo, los dos sistemas motores diferentes que tiene nuestro cuerpo. Tiene dos sistemas motores diferentes, ¿ya? Uno es el sistema nervioso autónomo y otro es el sistema nervioso somático, ¿ya? El sistema nervioso somático es un sistema voluntario relacionado con el músculo esquelético, ¿ya? Estriado. Tiene neuronas que están en el interior del sistema nervioso central, ¿ya? Que pueden ser motoneuronas superiores o motoneuronas inferiores. Estas motoneuronas emiten un axón, ¿no es cierto?, hacia afuera del sistema nervioso central, que sinapsa en una sinapsis muy bien organizada y estructurada, ¿no es cierto?, una placa motora terminal, donde llega el potencial de acción hacia el músculo esquelético. Y ese potencial de acción logra generar entonces un potencial de placa que se transforma nuevamente en un nuevo potencial de acción en el músculo, y ese potencial de acción ¿no es cierto?, se desparrama, se produce en el músculo, en el sarcolema, y eso va a generar la contracción del músculo esquelético, ¿ya? Es un sistema muy organizado, muy estereotipado, ¿no es cierto? Tiene un solo receptor, que es el receptor colinérgico nicotínico, tiene un solo neurotransmisor, que es la acetilcolina, y la forma que tiene la sinapsis es equivalente en todas partes, ¿ya? Y es un control voluntario, ¿ya? Y es un sistema modulado por núcleos subcorticales, ¿ya? Por ganglios basales, por el cerebelo, pero está controlado fundamentalmente por una corteza motora primaria y una corteza motora secundaria presente en los lóbulos frontales. Eso es en general el sistema somático, ¿no es cierto?, diferente motor. Pero, ¿qué es el sistema de control motor visceral o el sistema nervioso autónomo? Es un sistema involuntario controlado, ¿no es cierto?, que ayuda a controlar órganos viscerales, como dijimos, músculo liso, glándulas y corazón. Está formado por dos tipos de neuronas, una neurona preganglionar y otra neurona postganglionar. La neurona preganglionar estaría ubicada adentro del sistema nervioso central en una, ¿no es cierto?, en distintos núcleos
O puede estar ubicado también en ganglios que están afuera del sistema nervioso central, y en ese caso serían las neuronas, ¿no es cierto?, postganglionares, ¿ya?, que estarían afuera. Esa es la primera diferencia, ya que tiene neuronas, el sistema autónomo tiene neuronas que están afuera del sistema nervioso central. La otra diferencia que tiene, ¿no es cierto?, es que los receptores que usan para ejercer su efecto son múltiples, son muchos tipos de receptores. Hay receptores colinérgicos nicotínicos, hay receptores colinérgicos muscarínicos, con distintos subtipos de muscarínicos, y hay adrenérgicos con distintos subtipos de receptores adrenérgicos. También hay en general 3 tipos de neurotransmisores. Está la acetilcolina, está la noradrenalina y está, ¿no es cierto?, el neuropéptido I, el ATP como co-neurotransmisor. Entonces tiene más variedad que el sistema de motor somático. Y lo otro es que también tiene muchos mecanismos de señalización después de que se une el receptor, el neurotransmisor a su receptor. Entonces no es un solo mecanismo como el mecanismo nicotínico, sino que hay distintos tipos de mecanismos de señalización. La otra cosa es que no tiene, el sistema autónomo no tiene una sinapsis muy organizada como una placa motora terminal. Tiene varicosidades, los axones de las fibras postganglionares. Tienen varicosidades donde se sintetiza y se secreta el neurotransmisor. Y la sinapsis podría decirse que es una sinapsis muy poco diferenciada, ¿ya?, donde el neurotransmisor se libera a veces a una distancia grande de micrones de distancia, no una distancia pequeñita de como 0,1, 0,2 o 0,3 micrones, como en el caso de la sinapsis colinérgica nicotínica, sistema nervioso somático, ¿ya? Entonces, hay varias cosas que, como decimos, que son diferentes. Lo otro es que no está controlado por la corteza motora primaria, sino que está controlado por una corteza que está más central, que va a controlar fundamentalmente al otro órgano central de control, que sería el hipotálamo, ¿ya? Y estaría modulado por otros órganos como la amígdala, el hipocampo, la ínsula y otras regiones del lóbulo frontal. Entonces tiene varias diferencias entre el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático, ¿ya? Y como lo dije a la introducción, habían 3 partes, ¿no es cierto? Está en 3 divisiones. Tiene la división simpática, la parasimpática y la entérica, que la vamos a ver ahora en la clase. ¿Quiénes estudiaron esto? Hay 3 personas que son importantes, ¿ya? Hay 2 fisiólogos británicos y 1 americano, ¿ya? El primero fue el doctor Walter Gaskell, que demostró que la frecuencia cardíaca aumentaba cuando se estimulaban eferencias de los segmentos torácicos superiores en los animales de experimentación, ¿ya? Y gracias a este tipo de resultados, con distintos experimentos que hizo en el año 1866, dijo que todo tejido está inervado por 2 conjuntos de fibras nerviosas de características opuestas. Ahora sabemos que eso no es verdad, porque no todos los tejidos están inervados por 2 tipos de fibras de características opuestas. Tenemos, por ejemplo, hay tejidos que tienen solo inervación simpática, como por ejemplo la glándula sudorípara, la glándula suprarrenal, los músculos piloerectores y los vasos sanguíneos arteriales en su mayoría. Todos ellos están inervados solamente por el sistema nervioso simpático. Por lo tanto, no es tan cierto, pero lo que él dijo en ese tiempo era muy interesante, muy innovador, ¿ya? Que era una hipótesis que él tenía, ¿ya? Después de esto, siguió y aportó los estudios el John Langley, también británico, que avanzó los estudios, ¿no es cierto?, que había hecho el doctor Gaskell, y usó y acuñó distintos términos. Por ejemplo, el término sistema nervioso autónomo fue creación de Langley. Y él avanzó estudiando los ganglios autónomos, ¿ya?, donde está la neurona, ¿no es cierto?, motora, efectora del sistema nervioso autónomo. Y definió los términos preganglionares y postganglionares, ¿ya? Y inició estudios clásicos que mostraban la función de la acetilcolina y la catecolaminas en el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Y también, además de eso, incluyó otros neurotransmisores, también estudió venenos, neurotoxinas, cosas así, ¿ya? Y con sus investigaciones apoyó experimentalmente la hipótesis de Gaskell
sobre el control de estos dos tipos de sistemas. Y después, la tercera persona que aparece en los estudios iniciales es Walter Cannon, ¿no es cierto?, al cual se le asocia mucho el concepto de la homeostasis, ¿ya? Y él relacionó funciones motoras viscerales con los mecanismos homeostáticos. Pero él le agregó términos como las emociones, ¿no es cierto?, como la reacción de lucha y huida, que es el término acuñado por él. Y al igual que Gaskell y Langley, ¿no es cierto?, Cannon realizó estimulación eléctrica periférica, pero también hizo estimulaciones en núcleos del tronco encefálico, ¿ya? Estudió la denervación del sistema motor visceral y sentó las bases de la neuroplasticidad, ¿ya? Entonces, ahí tenemos los pioneros quienes estudiaron inicialmente el sistema nervioso autónomo. ¿Qué características son distintivas? Ya lo dijimos, ¿no es cierto? La neurona primaria del sistema nervioso autónomo, ¿ya? O la neurona postganglionar está fuera del sistema nervioso central. Están los ganglios, versus las neuronas motoras, las neuronas motoras del sistema nervioso somático, que están en el interior del sistema nervioso central. La otra cosa es que la sinapsis del sistema nervioso autónomo con las vísceras es una sinapsis muy poco diferenciada. Ya es una sinapsis ancha que está en la varicosidad, ¿ya? Y tiene una distancia de unas 100 micrones, ¿ya? Versus la placa motora, que es una sinapsis que ustedes saben muy bien estructurada, con muchas proteínas que se anclan y que le permiten que la estructura esté muy bien instalada, pero con un espacio sináptico muy pequeñito de 0,2 a 0,3 micrones, ¿ya? La otra cosa es que el control del sistema nervioso autónomo está en una red autónoma central, ¿ya? Partiendo por la porción ventral y medial del encéfalo anterior y tronco, y después incluyendo al hipotálamo y a otras estructuras. Pero en cambio el control del sistema nervioso somático está en la corteza motora del lóbulo frontal posterior. Y, el sistema nervioso somático libera un solo neurotransmisor. Perdón, el sistema nervioso autónomo libera un neurotransmisor de molécula pequeña, ¿no es cierto?, que puede ser acetilcolina o puede ser noradrenalina, pero también puede liberar un coneurotransmisor, ¿ya? Que este coneurotransmisor podría ser una molécula pequeña o un neuropéptido. Y estos se unen a un conjunto muy diverso de receptores que tienen distintos mecanismos de señalización versus el sistema nervioso somático que libera un solo neurotransmisor y se une a un solo tipo de receptor colinérgico o nicotínico con un solo mecanismo de señalización, ¿no es cierto?, ionotrópico. Si miramos esquemáticamente, tendríamos entonces que el somático estaría formado por una motoneurona, una alfa-motoneurona que emerge desde la médula espinal o desde los núcleos craneales, ¿no es cierto?, por los pares craneales, y llega a su músculo esquelético en una sinapsis colinérgica nicotínica de placa motora terminal altamente especializada, con un solo mecanismo, ¿no es cierto?, de transducción, de señalización y un solo mecanismo de activación de la placa motora. En cambio, el sistema nervioso autónomo presenta distintos mecanismos con dos neuronas, una preganglionar en el sistema nervioso central y una postganglionar afuera, y en general siempre la preganglionar sería una colinérgica nicotínica. Ya como ven ustedes, tanto en el simpático como en el parasimpático es cierto. Pero con una diferencia, que la fibra preganglionar simpática es cortita, porque hay una cadena de ganglios, ¿no es cierto?, paravertebrales y prevertebrales también en algunos casos, que hacen que esta fibra sea un poco más corta, pero en cambio el parasimpático es una fibra preganglionar larga, porque los ganglios están ubicados prácticamente en los órganos efectores, ¿ya? Ya. ¿Qué pasa en el ganglio? En el ganglio está la neurona postganglionar, el cuerpo, ¿ya? Y esta neurona postganglionar emite su axón, ¿no es cierto? Y puede liberar noradrenalina o acetilcolina, ¿ya? Si, por ejemplo, libera noradrenalina, se unen a receptores adrenérgicos, que son de distintos tipos y que tienen distintos mecanismos de señalización. Si se une a un receptor colinérgico muscarínico, entonces ya va a tener también otro mecanismo de señalización, ¿ya? Y va a generar su efecto. Como por ejemplo la glándula sudorípara, que es un mecanismo colinérgico muscarínico para el sistema simpático. Y en el caso del parasimpático siempre vuelve a ser la acetilcolina en las dos neuronas, ¿ya? Entonces la preganglionar y la postganglionar son neuronas colinérgicas
La primera es nicotínica y la segunda sería muscarínica, porque el receptor es un receptor muscarínico, ¿ya? En músculos lisos y en glándulas, ¿ya? Y finalmente tenemos la médula suprarrenal, que sería ¿no es cierto?, un ganglio simpático modificado, ¿ya? Que va a tener una fibra preganglionar que va a sinapsar en la célula cromafin. Y esta célula cromafin va a producir adrenalina en un 80% y noradrenalina en un 20% a la circulación. Si esto lo mostramos esquemáticamente, vamos a tener entonces que las características de las neuronas preganglionares, ¿no es cierto?, de la división simpática, están ellas ubicadas en los segmentos toracolumbares de T1 a L3, en la médula espinal. En cambio, en la división parasimpática van a estar ubicados en los núcleos de los pares 3, 7, 9 y 10, ¿ya? O en los segmentos craneosacros, segmentos sacrales S2 a S4. Y esto, todos ellos se llama distribución cráneo-sacral, ¿ya? Porque ya tenemos núcleos craneales o núcleos sacrales, ¿ya? También respecto a la ubicación de los ganglios autónomos, pueden estar ubicados a los lados, ¿no es cierto?, de la vértebra, de la columna vertebral, o pueden estar adelante, hacia adelante. Y eso se llamarían prevertebrales, están hacia adelante, están a los lados. En dos cadenas que hay, ¿no es cierto?, una izquierda y una derecha, sería paravertebral. Y la división parasimpática, los ganglios están en o cerca de los órganos efectores, ¿ya? Y el sistema somático no tiene nada de eso. La longitud de los axones preganglionares es corta, en cambio de los parasimpáticos es larga, ¿ya? Y de los postganglionares es larga en el simpático y en el parasimpático es corta porque está cerca, ¿no es cierto? Los órganos efectores serían músculo liso, músculo cardíaco, glándulas en el simpático, lo mismo para el parasimpático. Y el único órgano efector es el músculo esquelético, ¿no es cierto?, en el somático. Las uniones neuroefectoras, o decir la sinapsis, ¿no es cierto?, serían difusas con ramificación de receptores no concentrados en una sola región, lo mismo para el simpático y parasimpático, y esto está ocurriendo en las varicosidades. Y en el caso del sistema nervioso somático, es una sinapsis muy organizada, muy bien, ¿no es cierto?, distribuida, muy bien descrita, anatómicamente y histológicamente muy estereotipada, con receptores localizados en una placa motora terminal. ¿Qué tipo de neurotransmisor y receptor en el ganglio? Es un receptor colinérgico nicotínico, en el caso simpático, en el caso parasimpático, lo mismo, ¿ya? ¿Y qué neurotransmisor en el órgano efector? Noradrenalina, ¿no es cierto?, para el simpático, excepto la glándula sudorípara, que sería acetilcolina. Y para el parasimpático, los neurotransmisores en el órgano efector sería la acetilcolina, y el somático también acetilcolina. ¿Y qué tipo de receptor? Vamos a tener receptores, ¿no es cierto?, adrenérgicos, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, para el simpático, y muscarínico para el parasimpático, y el sistema somático un receptor nicotínico. Esto nos permite entonces tener una visión general, que no se ve tan claramente acá, de las acciones que va a estar generando, ¿no es cierto?, el parasimpático y el simpático, ¿no es cierto? La contracción, el parasimpático está acá, ¿no es cierto?, que va a generar, se dan cuenta, la distribución cráneo-sacral, y aquí la distribución en la cadena de ganglios paravertebral, ¿no es cierto? Y en este caso, esta distribución cráneo-sacral me permite, ¿no es cierto?, hacer una sinapsis en los ganglios, ¿ya? Y mantener entonces un efecto, por ejemplo, contracción pupilar, estimulación de la saliva, broncoconstricción, todo esto parasimpático, inotropismo, ¿no es cierto?, disminución de la frecuencia, cronotropismo negativo, ¿no es cierto?, y un inotropismo negativo solamente relativo para las aurículas, estímulo de la contractibilidad, motilidad del tracto gastrointestinal, estímulo de la liberación, ¿cierto?, de fluido de las glándulas, estímulo de la peristalsis, estímulo de la captación de glucosa, síntesis de glucógeno, estímulo de la actividad de los intestinos, ¿no es cierto?, para la peristalsis, para el movimiento, para la secreción, etcétera, ¿no es cierto?, para toda la digestión y para la defecación, estimula la contracción de la vejiga, estimula, ¿no es cierto?, la erección del pene, etc. Y en el caso de la división simpática, va a ser casi siempre, no siempre, efecto opuesto. Por ejemplo, dilatación, inhibe la salivación, contracción de los vasoconstricción, ustedes saben,
relajación de la vía aérea, beta 2, ¿no es cierto? Aumento de frecuencia, aumento de fuerza cardíaca, estímulo de la sudoración, por colinérgico muscarínico, inhibición de todo el tubo digestivo y esencia del tubo digestivo, ¿no es cierto? Inhibición de la motilidad, dilatación del músculo isovascular, beta 2, inhibición de las secreciones, etc. En el caso del páncreas, estimula del hígado, ¿no es cierto? Estimula la degradación de glucógeno, liberación de glucosa, ¿ya? Estimula en el caso de la glándula suprarrenal, ¿no es cierto? Estimula la secreción de adrenalina, noradrenalina desde la médula suprarrenal, ¿no es cierto? Inhibe la actividad de los intestinos, ya sabemos por beta 2, relajación beta 2 músculo liso, inhibición de la secreción también intestinal, relajación de la vejiga, ¿no es cierto? Es decir, es antimiccional, estimula, ¿no es cierto?, el orgasmo, es decir, la eyaculación, y también la eyaculación femenina, etc. Y así. Efectos, ¿no es cierto?, que en general o son complementarios o son en algunos casos antagónicos. Ya. Ahora esta sería como la introducción, ¿no es cierto? Y ahora veamos cómo sería la división simpática del sistema motor visceral. Ya. En este caso, sabemos que el cuerpo quiere aprovechar al máximo sus recursos y aumentar así sus probabilidades de supervivencia, ¿ya? O de éxito en situaciones amenazantes que impliquen un desafío. Entonces, frente a eso, acuérdense cuando yo les mostraba el hombre corriendo de un perro que lo seguía, ya es la misma situación. Cuando uno quiere estar en una situación y salir vivo de eso, entonces tiene que tener mejor visibilidad, tiene que abrir bien los ojos, ¿no es cierto? La luz tiene que llegar por la dilatación pupilar, tengo que tener mayor ingreso de oxígeno, ¿no es cierto? Dilatación bronquial, tiene que haber mayor gasto cardíaco, mayor presión, ¿no es cierto? Para que la sangre corra más rápido y yo pueda tener más oxigenación de los músculos. Tengo que liberar glucosa, aumentar la glicogénolisis, la sudoración para evitar, ¿no es cierto?, el calor, para liberar calor y también, ¿no es cierto?, para mantener la termorregulación, la vasoconstricción de los vasos, para subir la presión, y para distribuir la sangre, ¿no es cierto?, desde, por ejemplo, el tracto gastrointestinal, que tenemos 25% del gasto cardíaco, pasarlo, ¿no es cierto?, hacia la arteria y llevarlo hacia la musculatura, para poder moverse, ¿no es cierto? Filoerección, supuestamente, ¿no es cierto?, para asustar más al rival, pero en nuestro caso no funciona tanto. Relajación de músculo liso visceral, por ejemplo, disminución de la secreción glandular del tracto gastrointestinal, relajación de la vejiga, y si en el caso sexual, estimulación del orgasmo, la eyaculación y la contracción vaginal, ¿ya? Todas estas cosas están haciendo, ¿no es cierto?, que aprovechemos los recursos al máximo, podamos, ¿no es cierto?, movernos, podamos correr, podamos tener todas las acciones necesarias que el simpático nos va a poder facilitar. Y serían las dos cadenas, ¿cierto? Una cadena izquierda y una derecha. Son dos cadenas de ganglios paravertebrales y tenemos también ganglios prevertebrales. Algunos dicen que son tres, otros dicen que son más, que también habrían ganglios cardíacos y en otras regiones, ¿ya? Pero asumiendo que son estos tres, tendríamos, ¿cierto?, estos ganglios que nos van a permitir controlar en forma más cercana la función, por ejemplo, gastrointestinal, ¿ya? O si hay un ganglio acá, que como dicen otros textos, que hay un ganglio cardíaco, también nos permite controlar más cercanamente la función cardíaca, ¿ya? Y también va a depender de qué ganglio use. Si uso el celíaco, ¿no es cierto?, voy a estimular al estómago o las porciones superiores del intestino delgado, o si me voy por el mesentérico superior, entonces voy a controlar las porciones más inferiores del intestino delgado o las porciones del intestino grueso. O si me voy por el mesentérico inferior, ahí voy a controlar, ¿no es cierto?, los genitales. Entonces, ahí tengo los órganos blancos, van a tener en general todos ellos, excepto la glándula sudorípara, receptores adrenérgicos, ¿no es cierto? O colinejo muscarínico en la glándula sudorípara.
Y ahí, esta es la forma anatómica en que van a estar. Vamos a ver un poquito más detalle de dónde proviene entonces la neurona preganglionar desde el sistema nervioso simpático. Si aquí nosotros tenemos un corte transversal de la médula espinal, ¿cierto? Aquí tenemos el segmento posterior dorsal y aquí el ventral, ¿no es cierto? Tenemos una asta dorsal, aquí están las astas dorsales y aquí están las astas ventrales. Ahora, agrandamos este sector y vemos entonces claramente la asta dorsal de neuronas, ¿no es cierto?, de sustancia gris, y todo el resto es sustancia blanca, que son axones, que suben y bajan, ¿no es cierto? Ya, en la parte intermedia tenemos una zona gris intermedia y tenemos una columna celular intermedio lateral, es como un cachito que va hacia el lado, ¿ya? Hacia lateral. Y eso, en esas están las células, las preganglionares, acá, en este sector, en la columna celular intermedio lateral, ¿ya? Lo que se llama el asta lateral, ¿ya? Entonces, en los segmentos de T1 a L3 vamos a tener, además de la asta dorsal y el asta ventral, una asta lateral, ¿ya? Y en esta asta lateral va a estar la columna celular intermedio lateral, ahí va a estar presente la neurona preganglionar del sistema nervioso simpático, ¿ya? Y lo interesante es que desde hasta lateral la neurona emite un axón, ¿no es cierto?, por las fibras aferentes viscerales, que salen, ¿no es cierto?, desde las raíces ventrales motoras, ¿ya? Entonces sale la fibra y llega a reunirse, claramente, como ustedes se ven, por el nervio periférico. Discurre por el nervio periférico, saliendo desde la médula, y desde ahí emite un ramo comunicante blanco, ¿ya? Porque son axones mielinizados de la neurona preganglionar. Entonces, este axón mielinizado le genera un ramo comunicante blanco. Y sinapsa con la neurona ganglionar que está aquí, o llamada entonces postganglionar. ¿Por qué? Porque el axón va a salir, ¿no es cierto? Entonces, el axón discurre por el ramo comunicante gris y vuelve a estar nuevamente en el nervio periférico y llega hasta los órganos blancos. En este caso pueden ser vasos sanguíneos, pueden ser la piel, ¿ya? Y cuando son las vísceras, ¿qué es lo que hace? Este axón que venía entrando por el ramo comunicante blanco no sinapsa en el ganglio, sino que sigue de largo y sinapsa en un ganglio prevertebral ahora. Es decir, la cadena de ganglios paravertebrales son cadenas de ganglios que hacen esto, que controlan los vasos sanguíneos, en los músculos pirimotores y las glándulas sudoríparas. Esto hacen las neuronas que están postganglionares en los ganglios paravertebrales, ¿ya? Controla entonces los vasos, músculos pilomotores y las glándulas sudoríparas. ¿Quiénes controlan las otras cosas? Ahí, ¿no es cierto?, tenemos un control también, por ejemplo, del ganglio cervical superior, que ahí está controlando el músculo tarsal, ¿no es cierto?, y controlando la glándula lacrimal, el músculo radial, etc., ¿ya? Y también controlando las glándulas salivares, como se ve claramente en el esquema. Pero además, ¿no es cierto?, puedo tener estos distintos ganglios que me van a controlar el corazón, o pueden estos, como se muestra en el esquema, pasar directamente, ¿no es cierto?, la fibra hacia el plexo ciliar y no sinapsar con ninguna neurona postganglionar acá en la cadena prevertebral, sino que pasar hacia los plexos y a los ganglios, ¿no es cierto?, que están afuera. Y en este caso, eso le vamos a llamar los ganglios prevertebrales, ¿ya? Entonces, cuando llegamos al ganglio prevertebral, ¿qué permite esa neurona que está ahí, que sería la neurona postganglionar que está acá ahora? Esta va hacia las vísceras. Y si uno busca un poquito más, entonces uno encuentra que hay plexos cardíacos, ahí está el ganglio celíaco, los ganglios mesentérico superior y mesentérico inferior, y los ganglios simpáticos del plexo pélvico, ¿ya? Es ahí donde se genera entonces la interacción anatómica con estas ramas. Y el simpático, además, ¿qué es lo que hace? Una vez que va acercándose al tejido, por ejemplo, en este caso, vemos las ramas simpáticas rodeando un músculo liso visceral, ¿ya? De una víscera. ¿Qué hace? Al rodearlo, lo rodea con sus varicosidades.
En estas varicosidades es donde se está sintetizando y donde se está liberando el neurotransmisor. Y el espacio de liberación aquí es muy grande, ¿no es cierto? Entonces, estas varicosidades simpáticas van a liberar este neurotransmisor clásico, como la noradrenalina, ¿ya? Más un neurotransmisor no clásico, que en este caso puede ser el ATP y el neuropéptido I, ¿ya? Y este se almacena en vesículas pequeñas de núcleo denso que, debido a la enzima dopamina beta hidroxilasa, genera la noradrenalina y el ATP desde la dopamina. Y por lo tanto, gracias a la presencia de esta enzima, se colocaliza en estas mismas vesículas el ATP y la noradrenalina, ¿ya? Y también en vesículas grandes están presentes los neuropéptidos I. Todo esto en estos mismos varicosidades, ¿ya? Y cuando llega el estímulo simpático, cuando se genera el potencial de acción, ¿ya? Se liberan ambos ATP y noradrenalina, ¿ya? Porque se liberan primero las vesículas pequeñas de núcleo denso. Pero el ATP actúa primero, ¿ya? ¿Qué hace el ATP? Genera la contracción, ¿ya? A través de sus receptores purinérgicos. Y luego, la noradrenalina, ¿no es cierto?, se une a su receptor alfa 1 y ¿qué hace? Va a generar una segunda oleada, por así decirlo, de contracción que ya es más prolongada. Si el estímulo simpático sigue y hay un tono simpático mayor, ¿qué pasa con las vesículas un poco más grandes? Se liberan las más grandes. Si la estimulación simpática más intensa o frecuencia más alta, se libera las vesículas grandes de núcleo denso. Estas vesículas grandes de núcleo denso, ¿no es cierto?, lo que van a hacer es que van a generar una tercera ola de contracción, ¿ya? Entonces, o una tercera fase de contracción. Y ahí tendríamos una racionalidad para explicar por qué tendríamos estos co-neurotransmisores. Ya no solamente tenemos un solo neurotransmisor, como en el caso de sistemas somáticos, sino que tenemos más neurotransmisores que van a ir ayudando a que el proceso ocurra en forma más sinérgica, ¿ya? Un caso muy interesante que quise colocarlo con detalle acá es el caso de la médula suprarrenal. Es un ganglio especializado que está inervado por el nervio espláncnico mayor, donde los axones preganglionares sinapsan con las células cromafines a través de una sinapsis colinérgica nicotínica, ¿ya? Estas células cromafines normalmente liberan un 80% de adrenalina y 20% de noradrenalina, que sería como casi lo opuesto, muy opuesto, ¿no es cierto?, a lo que pasa con las células con las neuronas postganglionares, que liberan mayormente noradrenalina. ¿Por qué pasa esto? Esto se debe a que en estas neuronas, células cromafines, existen dos factores que lo hacen posible. Primero, que la irrigación desde la corteza, la irrigación venosa, se va hacia la médula de la glándula suprarrenal. Entonces, la sangre venosa que viene con cortisol baña a las células cromafines que están en la médula, ¿ya? Dado ese efecto, entonces tengo una concentración altísima de cortisol en la médula suprarrenal. Es el primer factor. Segundo factor, que en la célula cromafin existe la enzima feniletonolamina N-metiltransferasa. ¿Y qué hacen estos dos elementos? ¿No es cierto? El cortisol sintetizado en la zona fascicular de la corteza llega por vía venosa en altos niveles a la médula, sobre 100 por, y los niveles plasmáticos, ¿no es cierto?, muy alto al nivel que está. Y el requerimiento del efecto cortisol se ve claro, ¿no es cierto?, en tumores de células cromafines, que no reciben altos niveles de cortisol y se secreta principalmente, ¿qué? Noradrenalina, ¿ya? Entonces queda claro el efecto cuando uno ve la síntesis de las catecolaminas, ¿no es cierto? La tirosina forma la dihidroxifenilalanina, después la dopamina, y la dopamina, ¿no es cierto?, da origen a la noradrenalina. Y en presencia de cortisol, la feniletonolamina N-metiltransferasa da origen a la adrenalina, ¿ya? Entonces, gracias a este estímulo de cortisol, entonces las células cromafines pueden generar una gran cantidad de adrenalina. Y como les digo, en el caso de un fenocromocitoma, no, eso no va a ocurrir porque no tenemos los niveles altos de cortisol que se secretan, ¿ya? Entonces ahí tenemos un interesante ejemplo de por qué el cortisol es importante para mantener un tono simpático adecuado, ¿ya? Cuando perdemos el cortisol, también perdemos el tono simpático, ¿ya? Porque no tenemos
tanto un buen estímulo sobre los receptores, como tampoco tenemos unos buenos niveles de catecolaminas, ¿ya? Liberadas. Ya. Entonces, eso quería contarles. Sigamos ahora con el parasimpático. El parasimpático entonces tiene una distribución cráneo-sacral, ¿ya? No, las ramas, ¿no es cierto?, eferentes, motoras, no salen desde la médula espinal tal como lo hace el simpático, ¿no es cierto?, sino que salen con esta distribución. Y acá tenemos ganglios, que son los que estarían llevando, ¿no es cierto?, la información desde la neurona postganglionar hacia el órgano efector, ¿ya? Entonces tenemos los núcleos paracraneales 3, ya que parte del núcleo del mesencéfalo, del núcleo de Edinger-Westphal, ¿ya? Y desde ahí se proyecta por el nervio, el par 3 craneal, ¿no es cierto? También conocido como el nervio oculomotor, ¿no es cierto? Y desde ahí, desde el ganglio ciliar, puede controlar, ¿no es cierto?, y hacer contracción pupilar y también contracción ciliar para la visión cercana, ¿ya? Y después tenemos hacia abajo, bajando, ¿no es cierto?, por el tronco, aquí tenemos, recordemos, todo el tronco encefálico, tenemos el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, ¿no es cierto? Bajando, tendríamos los otros núcleos, el núcleo lagrimal y el núcleo salivador superior en la protuberancia, ¿ya? Que el primero da origen al ganglio teripalatino, ¿no es cierto?, y el segundo al ganglio submandibular. Ambos se van por el nervio facial, el séptimo par, ¿ya? Y van a dar inervación hacia las glándulas lagrimales nasales y las glándulas sublinguales y submandibulares. Y después tengo en el bulbo raquídeo otros dos núcleos, el núcleo salivador inferior y el núcleo dorsal del vago motor, ¿ya? El primero se va por el glosofaringeo, llega al ganglio óptico y controla la glándula parótida. Y el otro se va, ¿no es cierto?, que está más caudal, va, ¿no es cierto?, por el vago, emerge del vago y desde ahí discurre hacia los distintos vísceras, ¿no es cierto?, corazón, bronquial, estómago, intestino, la parte superior, ¿ya? Y las partes inferiores del intestino, la vejiga y los genitales estarían por las neuronas, ¿no es cierto?, preganglionares sacras, de S2 a S4, que van a través del nervio esplácnico, ¿ya?, pélvico esplácnico, ¿no es cierto?, hacia estas regiones para generar sus efectos. En general, todos los receptores acá serían receptores colinérgicos muscarínicos, ¿ya? Y habrían 4 ganglios parasimpáticos. Aquí tenemos una visión anatómica de donde estarían ubicados los núcleos parasimpáticos del tronco encefálico, ¿no es cierto? Aquí tenemos una visión dorsal del tronco encefálico, ¿ya? Y estaríamos entonces viendo aquí los tálamos, después aquí tenemos el mesencéfalo, aquí tenemos la protuberancia y el bulbo, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos el núcleo de Edinger-Westphal en el mesencéfalo, ahí, ¿no es cierto? Y discurriendo a través del oculomotor. Después, acá en la protuberancia tenemos, ¿no es cierto?, los núcleos salivares por el facial y el glosofaringeo. Y tenemos acá, ¿no es cierto?, en el bulbo raquídeo tendríamos entonces el núcleo ambiguo y el núcleo motor dorsal del vago, ¿ya?, ubicados en esa región. ¿Ya? Es difícil la neuroanatomía. ¿Qué les voy a decir? He estado ahí dándome golpes con esto, pero bueno, hay que mostrárselo también, ¿ya? Profe, Siguiendo entonces sí, adelante. en la diapositiva de los ganglios parasimpáticos que Sí. mostró delante, por ejemplo, a nivel sacro, ¿dónde estaría la diferenciación entre la pre y la postganglionar? Porque sale desde el sacro, por ejemplo, las últimas, las S2, S3, S4, La se preganglionar está juntan, en el sacro, sí. Acá se está, van. de hecho. Esta es. Justamente tu pregunta tiene que ver con esto. Las sacras están aquí en la zona gris intermedia, en este sector, ¿ya?
porque cuando uno ya llega a este sector desaparece el asta lateral que había acá, ¿no? Aquí tenemos el asta dorsal y el asta ventral, pero la lateral ya no está, ¿ya? En este sector, cuando ya llegamos aquí. Entonces, las neuronas preganglionares están aquí, entre S1 y S4. Aquí dice S5, bueno. En realidad dice más, aquí dice S1, S5 y acá en el libro dice S2, S4. Bueno, no se ponen de acuerdo los neuroanatómicos, así que menos uno. Pero aquí estarían los núcleos de las neuronas preganglionares, ya en este sector, ¿ya? Y cuando salen, hacen lo mismo, ¿no es cierto? Emergen por las raíces ventrales, pero aquí recordemos que estas no van, son las preganglianas son largos los axones, entonces no se quedan en la cadena prevertebral, ¿no es cierto? Perdón, paravertebral, no se quedan en la cadena paravertebral, sino que esto es, ahora estamos hablando del parasimpático. Entonces el axón discurre y llega hasta la víscera y desde ahí se hace sinapsis con la neurona postganglionar del parasimpático. ¿Ya? ¿Está bien, Isaac? Sí, esa parte la entendí, solo que la imagen que presentó delante no tiene como un relevo de pre y post ganglionar, como que ¿Tú se dices juntan y esta que está aquí? claro, claro, no hay un relevo, Ah, ya. entonces, Ya, mira, ¿sabes lo que pasa? Es que en general, cuando aquí se muestra el reo, ¿no es cierto? Aquí está el ganglio y aquí uno encuentra que ahí está la neurona, pero resulta que en estos otros lugares la neurona postganglionar está en el mismo órgano. Está tan cerca del órgano que en realidad no se coloca, pero está ahí. Hay una neurona postganglionar, ¿ya? Aquí, en todos estos órganos, pero la neurona está en el mismo órgano, ¿ya? Eso es lo que pasa, por eso no se ve, pero está. Créeme que está. La neurona está ahí, ¿ya? Y la neurona genera un axón postganglionar cortito, ¿ya? Y ahí se genera el efecto. Acá, aquí se ve claramente, porque aquí el ganglio está lejos, está relativamente más lejos, pero acá el ganglio está en el mismo lugar. Por eso que no se ve, ¿ya? ya. Ya, perfecto. Ya. Ahora vamos a hablar sobre el entérico. El sistema nervioso entérico es bien interesante. ¿Por qué? Porque resulta que presenta un montón de neuronas ubicadas en los plexos mientéricos, ¿ya? Y en los plexos de submucosos. El plexo mientérico conocido como el plexo de Auerbach y el plexo submucoso conocido como el plexo de Meissner, ¿ya? ¿Y dónde están estos plexos? Están entre las capas musculares, entre la capa longitudinal y la capa circular, ¿ya? Ahí está entre medio el plexo de Auerbach y debajo de la capa circular y sobre la submucosa, ¿no es cierto? Está el plexo submucoso, ¿ya? De Meissner. ¿Y qué hacen? En realidad es bastante fácil de entender porque lo que hacen en este caso es el control motor, el mientérico fundamentalmente es el control motor, ¿no es cierto?, de las capas musculares, del tubo digestivo, ¿ya? Y que lo que hace el submucoso también controla un poco la contracción de la musculatura, pero fundamentalmente controla la secreción glandular, ya la secreción de las muchas glándulas que hay presentes en el tubo digestivo, ¿ya? Entonces, ¿por qué es interesante este sistema? Porque este sistema puede funcionar en ausencia de la inervación simpática o parasimpática. Ya esto ya se ha descubierto hace muchos años ya, que si se denerva el tubo digestivo de las ramas simpáticas y parasimpáticas, el tubo digestivo de todas maneras puede funcionar. De todas maneras puede tener motilidad. Por ejemplo, el peristaltismo funciona de todas formas. No necesita la presencia del el parasimpático y parasimpático. También la secreción. Pueden haber efectos localizados de la secreción, lo que se llaman reflejos locales, ¿ya? Ahora, no todas las funciones son independientes, por eso que también en general uno podría decir que hay una tremenda interactividad aquí entre ¿no es cierto?, las neuronas simpáticas y parasimpáticas que van a controlar a las neuronas que están presentes en estos plexos, ¿ya?, en los mientéricos o el plexo de mucoso, ¿ya? Y ¿qué otra cosa bien interesante decir en este caso del sistema nervioso entérico?
es que la cantidad de neuronas que hay acá es mayor que la cantidad de neuronas de toda la médula espinal, ¿ya? Lo cual es extremadamente impresionante, porque uno entiende que en la médula espinal, en toda la sustancia gris, en todas las astas, ¿no es cierto?, dorsales, ventrales, las astas laterales, en todas esas partes está lleno de neuronas, lleno, 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 lleno. Hay millones y millones, se cree que hay más de 100 millones de neuronas. Pero se dice que en el sistema nervioso entérico hay una cantidad aún mayor de neuronas, lo cual es bastante increíble, por así decirlo, ¿ya? Pero eso refleja también la importancia que tiene este sistema entérico para la función de motilidad, la función de tránsito, la función digestiva, ¿no es cierto? Todas las funciones que tiene el tubo digestivo, ¿ya? ¿Y cómo se va a controlar esto? Se controla a través del núcleo motor dorsal del vago, ¿ya? Que emite sus ramas, ¿ya? Hacia el tubo digestivo, ¿no es cierto? Y va a controlar de esa manera, a través de sinapsis, con neuronas interneuronas, ¿no es cierto? Va a controlar la actividad motora, por ejemplo, de la musculatura, o la actividad de secreción. Y ya sabemos, por ejemplo, que en el caso de que se estimule el simpático, ¿qué va a pasar? El simpático va a inhibir la motilidad, ¿ya? Y ya no va a haber contracción, ya no va a haber peristalsis, se va a inhibir. Y más aún, no solamente se va a inhibir la motilidad, sino que más encima se va a relajar. La víscera se va a relajar beta 2, relajación beta 2 visceral. Y el músculo se va a distender y yo no voy a estar en digestión ni tampoco voy a estar en secreción de glándulas, ¿ya? Pero eso en estado ¿no es cierto?, de lucha y huida, en estado de alto tono simpático. En estado de alto tono parasimpático, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que el parasimpático va a estimular los dos plexos y se va a producir mayor contractibilidad y mayor secreción, ¿ya? Y de esa manera, entonces, el tubo digestivo va a estar estimulado para tener mejor motilidad, mejor digestión, mejor secreción, etc., ¿ya? Esa es un poco, en general, la forma en que esto se va a controlar. Ya, eso. Y ¿cómo se controlan en términos centrales, ¿ya? Estas funciones motoras del sistema autónomo se distribuyen de la siguiente forma, ¿ya? Esto en general para los dos, ¿ah? Pero ahí vamos a ver algunas pequeñas diferencias. En general, la distribución de la información sensitiva, visceral, que genera el núcleo del tracto solitario, ¿no es cierto? Tenemos que decir que todas las aferencias sensitivas, ¿ya?, viscerales, van a llegar al núcleo tracto solitario y desde ahí se puede producir un reflejo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si este es el vago que emite una aferencia sensitiva de que está distendido o de que hay ¿no es cierto?, hay una estasia de los alimentos, etc. El núcleo del tracto sanitario va a generar una respuesta inmediata y eso se llama un reflejo vago-vagal. Si este es el vago, llega al núcleo del tracto solitario y emite una respuesta motora visceral, ya que se llama un reflejo vago-vagal. Pero además de eso, la misma aferencia sensitiva podría llegar al núcleo del tracto solitario y no emitir una respuesta inmediata, sino que mandar la información, ¿no es cierto?, hacia centros superiores, ¿ya? Mandarlas, por ejemplo, hacia el tálamo, ¿ya? Y desde ahí hacia el encéfalo anterior, medial y ventral, lo cual puede generar, a partir de las aferencias sensitivas viscerales, una respuesta hormonal o conductual, ¿ya? Yo puedo comer algo, yo puedo, ¿no es cierto?, moverme, tomar algo, ¿ya? Dependiendo de las señales que estoy recibiendo desde las aferencias sensitivas, ¿ya? Entonces, bien interesante esto, entender cómo nuestro tubo digestivo, por ejemplo, o las vísceras en general, pueden ir generando informaciones sensitivas hacia el núcleo tracto solitario. También esta información también incluye informaciones de dolor, ¿ya? Recordemos que las vísceras en general no se logra uno discriminar correctamente dónde está localizado el dolor, y ahí no aparecen los dolores referidos, ¿ya? Pero también pueden llegar a generarse información. La información de dolor también está pensada en esta vía, pero es una vía parecida, ¿no es cierto?, a las columnas dorsales, ¿ya?
que no es la vía normal del dolor, pero es una vía que se ha estudiado últimamente y se cree también que es una vía que pudiese estar generando señalización hacia las zonas superiores, ¿ya? Para entender y sentir y saber, ¿no es cierto? Finalmente llegar a comprender que a uno le duele la guata, que a uno le duele, ¿no es cierto?, una vista. Entonces, la porción caudal del núcleo recto solitario sería el integrador clave. Esta porción que está aquí, el núcleo tracto solitario, estaría entonces siendo el integrador de los reflejos viscerales. Por ejemplo, el que le dije, el reflejo vago-vagal, ¿ya? Entonces, le llegan aferencias sensitivas, ¿no es cierto? Y después emite, ¿no es cierto?, una respuesta motora, ¿ya? Que no está mostrada aquí. También la porción más rostral, que está aquí en el caso del tracto solitario, en su división gustativa rostral, sería un relevo gustativo de los pares séptimo, 9 y décimo hacia los núcleos ventrales posteriores del tálamo, ¿ya? Y eso entonces ahí permitiría de esa forma, a través de esta vía, de la parte más rostral, ¿no es cierto?, del núcleo del tracto sanitario, generar entonces la sensibilidad, ¿no es cierto?, del gusto, ¿ya? Que es algo que no lo habíamos visto cuando hicimos la clase de la lengua, pero aquí apareció, ¿no es cierto?, esta información ya más precisa de cómo ocurriría, ¿no es cierto?, la información hacia el tálamo, ¿ya? Desde los pares séptimos, novenos y décimos. Y aquí aparece la complicación, ¿no es cierto?, de cómo el sistema autónomo es controlado centralmente, lo que se llama la red autónoma central. Y que, en general, este esquema hay que leerlo de la siguiente forma, ¿no es cierto? Como dice acá, yo lo anoté aquí en mi ayuda de memoria, ¿no es cierto? Toda la información sensitiva está en el lado derecho. Aquí estaría lo sensitivo, pero no es tan cierto, pero tomémoslo como que sí es verdad, ¿no es cierto? Este lado, toda la información sensitiva, y en este otro lado, toda la información motora en el lado izquierdo, ¿ya? En general, es así como se va a ir organizando esto. Entonces, partimos, por ejemplo, de un órgano terminal, músculo liso, cardíaco, ¿cierto?, una glándula. Esta neurona sensitiva visceral medular o los nervios craneales, ¿cierto?, tengan información al núcleo del tracto solitario, el cual emite información, ¿no es cierto?, hacia los centros autonómicos en la formación reticular, y desde ahí hacia el hipotálamo, o la información va directamente hacia el hipotálamo, o directamente hacia el núcleo parabraquial. Y desde ahí, del núcleo parabraquial al tálamo. Y del núcleo parabraquial también a la amígdala o al hipotálamo. Se queda en claridad, ¿no es cierto?, que el centro coordinador acá, porque tiene rama efectora, ¿no es cierto?, hacia las preganglionares, es el hipotálamo, ¿ya? La amígdala, por ejemplo, no llega a las preganglionares. La amígdala puede responder y llegar a la corteza prefrontal, o puede ir a la corteza insular, ¿ya? O volver al hipotálamo. Pero no puede, por ejemplo, llegar a la neurona preganglionar. Puede ir a los centros autónomos, ¿sí? ¿Ya? Y en este caso la información entonces va a seguir a través de esta vía, ¿no es cierto?, la vía sensitiva, y del tálamo llegar a la corteza insular, y desde ahí comunicarse entre estas dos cortezas para decidir qué es lo que va a hacer, ¿ya? Y la decisión la puede transferir a través de la amígdala, ¿ya? Y desde ahí, desde la amígdala, la decisión sigue, ¿no es cierto?, hacia el hipotálamo, y bajando hasta llegar a las neuronas motoras primarias, que serían las postganglionares, ¿ya? Así se les llaman motoras primarias, pero son las postganglionares. Y que van a generar un efecto motor, ¿ya? Que van a generar, o un efecto secretor, ¿ya? Recordemos que son dos cosas que pueden hacer. Pueden contraer músculo cardíaco, pueden contraer músculo liso, o pueden también generar la secreción de las glándulas, ¿ya? Entonces, el hipotálamo, que estaría aquí en la base del diencéfalo, sería la estructura clave que integra estas aferencias sensitivas, ¿ya?, viscerales, y integra las señales motoras viscerales, ¿ya? Entonces, para generar una respuesta de orden superior, ¿ya? Sería este el mecanismo que estaríamos visualizando en este caso.
Ya, ahora vamos a decir algunas cosas que en realidad ya están dichas, pero la regulación autónoma de la función cardiovascular. En realidad ya está bastante bien expresado en las clases previas, pero aquí vuelve a aparecer nuevamente en neurociencia y vamos a decir algunas cosas al respecto. Ya, entonces, primera cosa, el control autónomo del corazón estaría relacionado tanto con la presencia de vasoreceptores, quimioreceptores, que estén enviando información aferente sensitiva al núcleo del tracto solitario, el cual organizaría las eferencias del corazón y los vasos y retroalimentaría esta información en forma negativa. Es decir, si el cuerpo carotidio, ¿no es cierto?, me está indicando que hay poco oxígeno, entonces se tiene que generar una respuesta cardiovascular apropiada para aumentar, ¿no es cierto?, el gasto cardíaco y para aumentar la ventilación, de tal forma que el oxígeno aumente. O si la presión, ¿no es cierto?, si la información del vasoreceptor me llega información de que la presión es baja, entonces la respuesta es una respuesta que se va a tener que oponer, va a tener que haber retroalimentación negativa y la presión tiene que aumentar, ¿ya? Entonces, claramente, tenemos un sistema de retroalimentación negativa, ¿no es cierto?, con los brazos aferentes sensitivos, que serían los quimioreceptores y los vasoreceptores, ¿ya?, los cuales van a llevar, por ejemplo, en el caso de los quimioreceptores, a través del nervio glosofaringeo, o en el caso de los, ¿no es cierto?, de los vasoreceptores, va a llegar también, ¿no es cierto?, a través del plexo cardíaco y después a través del vago, ¿no es cierto?, vamos a llegar hacia el núcleo del tracto solitario. Y desde ahí se va a organizar la respuesta, ¿no es cierto? La respuesta que va normalmente a activar estas neuronas preganglionares de la columna celular intermedio lateral, ¿no es cierto? O el asta lateral de la médula espinal torácica entre T1 y T5, ¿ya? Esta sería la forma en que responde el núcleo del tracto solitario para tanto activar el corazón como activar los vasos, ¿ya?, en estos sectores, ¿ya?, de tal forma de poder tener, ¿no es cierto?, una retroalimentación negativa a la información entregada por los quimioreceptores y por los vasoreceptores. Aquí claramente, como es simpático, vamos a entrar, ¿no es cierto?, a la cadena paravertebral, ¿no es cierto?, o en el caso que existiera un ganglio, que como les digo ya está en discusión, o un plexo acá más cercano al corazón, entonces también la sinapsis, o sea, el axón, discurriría directamente y llegaría a neuronas que estarían más cerca. Ya. ¿Y cómo responde? Bueno, ya sabemos, el corazón cómo responde, va a responder normalmente con un inotropismo positivo y un cronotropismo positivo. Entonces aumenta el volumen sistólico y aumenta la frecuencia cardíaca, lo cual aumentaría el gasto cardíaco, y si aumenta el gasto cardíaco, eso va a aumentar la presión. Y en el caso de los vasos, sabemos que va a generar vasoconstricción alfa 1, lo cual va a disminuir el radio del vaso, va a aumentar la resistencia periférica, y eso, juntamente el aumento del gasto cardíaco con el aumento de la resistencia periférica, va a generar aumento de la presión, ¿ya? Ahí tenemos un mecanismo claro de cómo va a generarse el mecanismo autonómico. En el caso de la vejiga, ¿ya?, también tiene un control autonómico para su función, ¿ya? Y en este caso, es bien interesante indicar que el control autonómico de la vejiga, equivalente también al control autonómico del sistema reproductor, es un sistema que estaría formado por tres partes, que todas ellas contribuyen importantemente a que se genere la función, ¿ya? Está controlado tanto por el simpático, el parasimpático, como por el sistema somático, ¿ya? Es bien interesante decir esto, que esto es verdad tanto para el control de la función vesical como para el control de la función reproductiva. ¿Y por qué aparece el somático? ¿Por qué aparece el control voluntario? Porque estas dos funciones son funciones que requieren también un acto social. Porque se entiende que un animal que va a miccionar está en desventaja para protegerse, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene que relajarse, tiene que estar en una posición más tranquila, tiene que dejar de caminar. Uno no puede hacer pipí caminando, tiene que pararse, tiene que detenerse, tiene que relajarse, y ahí puede orinar, ¿no es cierto? Por lo tanto, tiene que pensarlo.
En el caso de uno también, si uno está sobrio y cuerdo, ¿no es cierto?, uno lo piensa. Ahora, si está curado, no lo piensa, pero si supongamos que estamos sobrio y cuerdo, lo vamos a pensar, ¿dónde vamos a orinar? ¿Ya? Yo me acuerdo que tenía un compañero en el doctorado que tenía serios problemas para orinar, ¿ya? Y una vez íbamos a un congreso y tuvimos que parar el vehículo, era un bus, iban puros científicos, el bus se tuvo que parar en la nada misma, en una zona oscura, y él se tuvo que, el Ariel se llamaba, se bajó, y tuvo que esperarlo como 10 minutos para que se pudiera relajar y pudiera hacer pipí, porque ya estaba desesperado de que no podía hacer. Entonces, a eso va el tema del control somático. ¿Por qué el somático es importante? Porque la conciencia es importante, porque yo tengo que saber cuándo poder hacer, ¿ya? Voy a finalmente relajar mi esfínter vesical externo, ¿ya? El esfínter externo es voluntario, ¿ya? Como se muestra acá, claramente, aquí tengo, ¿no es cierto?, el sistema de control, las aferencias viscerales, perdónenme, aquí tengo las aferencias descendentes del tronco encefálico, aquí tengo las pregangliosas simpáticas, y aquí tengo el sistema simpático controlando, ¿no es cierto?, la vejiga, y el simpático lo que hace es relajar, ¿ya? Genera aquí relajación beta 2, ¿ya? Y genera contracción alfa 1 del esfínter vesical, ¿ya? Entonces el esfínter vesical es contracción alfa 1 y el músculo detrusor es relajación beta 2. En el caso del el parasimpático, ¿qué es lo que hace? ¿Ya? El parasimpático va a generar un efecto diferente, ¿ya? Y va a generar contracción muscarínica, ¿ya? En el músculo detrusor, y relajación del esfínter vesical interno. Ya recordemos que es el interno el que está controlado autonómicamente y el esfínter externo estaría controlado por el sistema somático. ¿Ya? Eso. Aquí tengo los parasimpáticos, ¿cierto? Ya, aquí está, ya, esta es la, perdona, esta es la vía parasimpática a nivel del sacro, ¿cierto? La vía sacra. Perfecto. Y aquí tengo la alfa-motoneurona, claro, correcto. Aquí está la alfa-motoneurona, correcto. Claro, ¿por qué entiendo que esta es la alfa-motoneurona? Porque aquí no hay ningún... recordemos que esa es la diferencia que hay entre el sistema somático y el sistema simpático parasimpático, ¿ya? Que yo tengo solamente una sinapsis en el órgano blanco, que sería en este caso el esfínter externo, o la sinapsis que me falta, sí, aquí, esa es la única sinapsis que hay en este caso, sería en el esfínter vesical externo. Y en el caso del simpático, la sinapsis, va a haber una sinapsis aquí, en el músculo detrusor, la vejiga, que me va a permitir la relajación de la vejiga, y va a haber una sinapsis en el esfínter vesical interno, que el simpático me lo va a contraer. Y en el caso del parasimpático, ¿qué es lo que va a hacer? Va a relajar, va a contraer con el eje muscarínico la pared vesical y va a relajar el esfínter vesical interno, ¿ya? ¿Cómo estaría el control desde el punto de vista superior? ¿Ya? Desde el punto de vista superior tenemos un control de la corteza prefrontal orbital medial, que va mandando señales hacia el hipotálamo, hacia la amígdala, ¿ya? Y desde ahí pasa a la sustancia gris periacubertal, ¿ya? Y desde ahí llegamos al centro continuo de la micción, donde tenemos las neuronas preganglionales parasimpáticas, que me permiten, ¿no es cierto?, la micción, o las neuronas inhibitorias del circuito local también, que me van a permitir, ¿no es cierto?, inhibir al esfínter, ¿ya? A la alfa-motoneurona se inhibe y por lo tanto se puede relajar el esfínter, ¿ya? Entonces, todo esto tiene que ocurrir. Y esto tiene que ocurrir, como les digo, en condiciones que uno sea seguro para uno, que no haya, ¿no es cierto?, un animal, que no haya una lucha, que no haya algo peligroso. En el caso de mi amigo, ¿no es cierto?, que no exista el movimiento del vehículo, que no exista tal cosa, y él pueda estar relajado para poder orinar correctamente. Ahora, esto mismo, de forma súper fácil y esquemática, está aquí, expresado en este esquema del Constanzo, ¿ya?
que muestra la vejiga urinaria, ¿no es cierto?, con las eferencias del simpático, que es beta 2, y del parasimpático muscarínico. Y después, en el esfínter interno, alfa 1 simpático, ¿no es cierto?, y muscarínico parasimpático. Y falta el esfínter externo, que estaría controlado por voluntario, ¿cierto? Entonces aquí, en el caso de cuando la vejiga está llena, el músculo detrusor está relajado y el simpático, ¿no es cierto?, el mecanismo de control es beta 2. ¿Ya? El esfínter interno, ¿qué estaría? Contraído, ¿y quién lo contrajo? Alfa 1 simpático. Y el esfínter externo contraído, ¿quién lo contrajo? El sistema somático. Y cuando estamos en micción, ¿qué pasa? Que está contraído el músculo detrusor, ¿quién lo hace? El parasimpático. El esfínter interno está relajado, ¿quién lo hace? El parasimpático. El esfínter externo relajado, ¿quién lo hace? El somático. ¿Ya? Entonces ahí tenemos cómo ocurre el proceso de la micción y que, como les digo, es un proceso que requiere tanto la voluntad como la actividad del sistema nervioso autónomo. ¿Cómo ocurre en relación a la función sexual? En el caso de la función sexual es parecido también, porque también existe, ¿no es cierto?, la misma tríada de las acciones, ¿no es cierto?, simpáticas, parasimpáticas y somáticas, ¿ya? Entonces las funciones están presentes. En el caso del simpático, el simpático favorece la eyaculación, y el parasimpático favorece la erección, ¿ya? Claro, el parasimpático favorece la erección, correcto, y el simpático la eyaculación, correcto. Entonces, esta respuesta sexual estaría coordinada por el sistema nervioso simpático, parasimpático y el somático, ¿ya? Entonces van a recibir inervación preganglionar sacra, parasimpática, y de los segmentos medulares torácicos anteriores y lumbares superiores, en el caso de simpático. E inervación somática de las alfa-montoneuronas del asta ventral de los segmentos torácicos inferiores, ya como se muestra acá. Ya, entonces es ahí donde acá también tenemos un segundo ejemplo donde el acto sexual, ¿no es cierto?, es un acto que obviamente que tiene un componente autonómico, ya que va a funcionar los órganos reproductores, pero también tiene un componente emocional, un componente que no es llegar, ¿no es cierto?, y tener sexo en cualquier parte. Ya quizás los animalitos puedan tener un poquito más de desinhibición, digamos, ¿cierto? Pero los seres humanos tenemos unos centros frontales inhibitorios de las conductas, ¿no es cierto?, que nos permiten retener impulsos. ¿Ya? En el caso de las funciones sexuales encontramos similitudes entre hombre y mujer. Por ejemplo, en el caso de la erección peniana, por dilatación vascular, también existe una erección clitoriana, también por dilatación vascular. En el caso de la estimulación de la sección de prostática, ¿cierto?, también existe una estimulación de la sección vaginal. En el caso de la contracción del músculo liso del conducto deferente durante la eyaculación, también existen contracciones vaginales rítmicas durante el orgasmo, y también hay contracción de los músculos pelvianos somáticos en el hombre, y en el caso de la mujer hay contracción de los músculos pelvianos somáticos en el orgasmo, ¿ya? Entonces hay similitudes en los dos sistemas. Y para completar, ¿no es cierto?, esta clase, voy a dar el resumen general de algunas funciones asociadas a los receptores del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Partimos primero con los agonistas y los antagonistas. Estos son, los que siguen ahora son algunas tablas que yo saqué del Constanzo, ¿ya? Así que pueden ver el capítulo 2, que es el capítulo del sistema nervioso autónomo. Entonces, en el caso de los receptores alfa-1 adrenérgicos, vamos a tener agonistas como noradrenalina o la fenilefrina, y antagonistas fenoxibenzamina y la prostacyclina. Y así, por ejemplo, alfa-2, clonidina, agonista, antagonista yohimbina. Beta-1, ya lo sabemos, funciona muy bien en el corazón y en otros órganos, ¿cierto? Noradrenalina, y el agonista, otro agonista, isoproterenol. Antagonistas, propanolol y metoprolol, ¿ya? Y los beta 2, que son los relajantes, recordemos,
Entonces, ¿qué son los agonistas? En este caso, adrenalina, isoproterenol, albuterol. Antagonistas, propranolol y butoxamina. Y en el caso de los colinérgicos nicotínicos, ¿ya? Que serían los agonistas. Obviamente la acetilcolina, pero también la nicotina, por eso se llaman nicotínicos. El carbacol también. Y antagonistas tendríamos curare y el hexametonio, que bloquearía el receptor ganglionar, pero no en la unión neuromuscular, ¿ya? Porque recordemos que la unión neuromuscular es colinérgica nicotínica. Pero ahí se hace una pequeña diferencia, ¿ya? El bloqueo del hexametonio refleja una pequeña diferencia funcional entre, ¿no es cierto?, la unión colinérgica nicotínica de la unión neuromuscular, que es insensible al hexametonio, y la unión colinérgica nicotínica del receptor ganglionar, ¿ya?, que es sensible al hexametonio, ¿ya? Y finalmente tenemos los agonistas muscarínicos, como la acetilcolina, la muscarina y el carbacol, ¿ya?, cuyo antagonista sería la atropina. En relación al mecanismo de acción, ¿ya?, de estos receptores, alfa-1, ¿en qué tejido lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en el músculo liso vascular, en piel, riñón, tejido esplácnico, tracto gastrointestinal, esfínteres, vejiga, esfínter del músculo radial, iris, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo? Aumento, ¿no es cierto?, de IP3, que va a generar aumento de calcio intracelular y eso va a generar contracción, ¿no es cierto? Ya. Alfa 2, en el tracto gastrointestinal, paredes neuronales adrenérgicas presinápticas. ¿Cuál es el mecanismo? Una inhibición de la adenilato ciclasa con la caída del AMP cíclico. Beta 1, ¿dónde lo vamos a encontrar? Corazón, glándulas salivales, tejido adiposo, riñón, ¿ya? Mecanismo de acción, estimulación de la adenilato ciclasa, ¿no es cierto?, con aumento del AMP cíclico. Beta 2, ¿dónde lo encontramos? Músculo liso vascular, el músculo esquelético, tracto gastrointestinal, pared de la vejiga, pared de los bronquiolos. ¿Qué hace? Aumenta la adenilato ciclasa, aumentando el AMP cíclico, ¿no es cierto?, y generando vasodilatación en general, ¿no es cierto? Y en caso de los receptores colinérgicos, tendríamos la diferenciación entre nicotínicos y muscarínicos. Los nicotínicos, ya sabemos, ¿no es cierto?, son ionotrópicos. Entonces, generan ¿dónde? En tejido diana del músculo esquelético, en placa motora terminal, en neuronas postganglionares, sistema nervioso somático y periférico, ¿cierto?, en médula suprarrenal. Mecanismo de acción, se abre el receptor de la acetilcolina, ¿no es cierto?, se despolariza y eso genera un potencial de placa. Y en el caso de los muscarínicos, todos los órganos efectores, ¿no es cierto?, van a tener glándulas, ¿no es cierto?, sistema nervioso periférico, va a tener el mecanismo de acción, ¿no es cierto?, aumenta el IP3 y aumenta el calcio intracelular, generando, ¿no es cierto?, en general, contracción de las vísceras o estímulo de la secreción. ¿Ya? Siguiendo, en otros órganos, por ejemplo, ¿qué va a pasar en el corazón? Ahora de forma más específica, ¿ya? En el corazón, ¿qué pasa? En el corazón, la acción del simpático es estimular. ¿Con qué? Beta 1. ¿Qué estimula? Estimula, ¿no es cierto?, el cronotropismo positivo, el dromotropismo positivo, inotropismo positivo. Y el parasimpático hace lo opuesto, pero el inotropismo negativo solo en las aurículas. ¿Y a través de qué? De su receptor, que es colinérgico muscarínico. En el caso músculo liso vascular, donde estaríamos mostrando esto, en la piel y en el tejido esplácnico, tendríamos que la acción simpática sería contracción, alfa 1. En el caso músculo esquelético, la acción, ¿no es cierto?, sería dilatación del músculo liso vascular a través de un mecanismo beta 2. En el caso músculo esquelético, contracción del músculo liso vascular a través de vasoconstricción alfa 1, ¿no es cierto? Y en el endotelio no tendría ningún efecto simpático. Pero ¿quién tiene efecto? El parasimpático. Libera, ¿no es cierto?, el factor deliberador relajante derivado de plaquetas, perdón, del endotelio, ya el factor de relajante derivado del endotelio, que es el óxido nítrico. ¿Qué receptor tiene este? El receptor colinérgico muscarínico. En el caso de los bronquiolos, ¿qué hace el simpático?
dilata beta 2 y el parasimpático contrae muscarínico. Y en el caso del tracto gastrointestinal, ¿no es cierto?, ¿qué tenemos? Tenemos acción en músculo liso en las paredes del músculo liso que hace el simpático relajar, ¿no es cierto? Acciones alfa 2 y beta 2 que hace el parasimpático contrae el muscarínico. El músculo liso y esfínteres gastrointestinales que hace el simpático puede contraer, que en este caso sería por un mecanismo alfa 1. ¿Y qué va a hacer el parasimpático? Va a relajar, ¿no es cierto? Esos esfínteres. En el caso de la sección salivar, simpático activa beta 1 y parasimpático activa muscarínico. En el caso de secreción de ácido gástrico y secreción pancreática, simpático nada. ¿Quién actúa? El parasimpático a través de su receptor colinérgico muscarínico, activando entonces la secreción de ácido gástrico y la secreción pancreática. Siguiendo entonces en los órganos, en la vejiga tenemos la acción del simpático y del parasimpático. Ya lo vimos, ¿no es cierto? ¿Qué hace en la pared del músculo detrusor? ¿Qué hace el simpático? Relaja beta 2. ¿Qué hace el parasimpático? Contrae muscarínico. En el esfínter, ¿qué hace el simpático? Contrae alfa 1. ¿Qué hace el parasimpático? Relaja muscarínico. En los genitales masculinos, ¿qué hace el simpático? Estimula la eyaculación a través de receptores alfa. ¿Qué hace el parasimpático? Estimula la erección a través de receptores colinérgicos muscarínicos. En el ojo, el músculo radial del iris, ¿no es cierto?, dilata la pupila mydriasis por acción simpática alfa 1. ¿Qué hace el parasimpático? Nada. En el caso del músculo circular del iris, ¿qué hace el parasimpático? Lo contrae, generando miosis, receptor colinérgico muscarínico. En el músculo ciliar se genera una acción de dilatación, visión de lejos, a través del receptor beta, y en el caso del parasimpático, ¿qué hace? Se genera contracción del músculo ciliar para visión cercana, receptor colinérgico muscarínico. En el caso de la piel, tenemos glándulas sudoríparas y glándulas termorreguladoras. Ambas son activadas por el simpático a través de un receptor colinérgico muscarínico, ¿no es cierto?, de neuronas simpáticas colinérgicas, ¿ya? Entonces sería un caso excepcional. En el caso de las glándulas sudoríparas y el estrés, el simpático obviamente que va a activar esto, ¿no es cierto?, a través de receptores alfa, y el parasimpático nada. Y el músculo pilomotor, ¿no es cierto?, o piloerector, o horripilador también conocido, que genera la carne de gallina, el simpático va a generar una contracción a través de receptores alfa, y el parasimpático nada. En el caso de las glándulas lagrimales, el simpático no hace nada, pero ¿qué hace el parasimpático? Activa la secreción colinérgico muscarínico. El hígado, ¿no es cierto?, se produce la gluconeogénesis y la glucogenólisis a través de receptores alfa y beta 2. En el tejido adiposo se va a generar la lipólisis por activación del tejido de receptor beta 1, y en el riñón, secreción de renina por receptor beta 1. ¿Qué hace el parasimpático en estos casos? Hígado, adiposo y riñón, nada. ¿Ya? Eso sería. Entonces, ahí tenemos una visión general del sistema nervioso autónomo, ya, con sus receptores y con todas sus funciones complementarias. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en esta clase? Hemos visto la comparación en general de los dos sistemas motores diferentes que tiene nuestro cuerpo. Uno que sería el sistema nervioso autónomo versus el sistema nervioso somático. Cómo estos se complementan, ¿ya? Y cómo el sistema nervioso somático, ya sabemos, es voluntario, estereotipado, ¿no es cierto? Tiene una sola motoneurona que emerge desde el interior del sistema nervioso central, protegido por todo, ¿no es cierto?, la estructura ósea, y sale, ¿no es cierto?, los axones a través de los nervios, llegan hacia el músculo esquelético, se genera una sinapsis con una placa motora, y eso produce, a través de la liberación de acetilcolina, activación del receptor, un mecanismo, ¿no es cierto?, ionotrópico, y contracción del músculo esquelético. Súper sencillo y fácil. Pero en el caso del sistema nervioso autónomo tenemos dos tipos de neuronas. La neurona primaria, o la que está postganglionar, está fuera del sistema nervioso central, ¿no es cierto?
es una neurona que tiene una gran cantidad de receptores. Tendría dos neurotransmisores generales, como la noradrenalina y la acetilcolina, más un co-neurotransmisor, ¿ya? Y estos van a activar a toda esta gran cantidad de receptores con distintos mecanismos de señalización, ¿ya? Para generar distintas funciones, entre ellas contracción, secreción, ¿no es cierto? Contracción de un músculo liso vascular, contracción del músculo esquelético o activación de algunas glándulas, ¿ya? Todas esas funciones pueden ser generadas por la acción de estos receptores del sistema nervioso autónomo. La otra cosa interesante es que la sinapsis es una sinapsis muy poco diferenciada en el sistema nervioso autónomo, que está en lo que se llaman las varicosidades, ¿ya? Y se libera, entonces se libera casi paracrinamente hacia los tejidos circundantes, ¿no es cierto?, los neurotransmisores, y la sinapsis se calcula que está cerca de 100 micrones, ¿ya? Entonces es algo grande, no el tamaño minúsculo de 0,2 o 0,3 micrones de una sinapsis colinérgica nicotínica, ¿no es cierto?, esquelética. Eso. Y además, los distintos mecanismos de control que tiene a nivel central, ¿no es cierto?, las distintas estructuras con ganglios, ¿no es cierto?, que se diferencia bastante de cómo está ocurriendo en el sistema somático, pero entender que en general, por ejemplo, también los ganglios, perdón, las fibras preganglionares y postganglionares van en los nervios, ¿ya? Es interesante ese concepto, que no van libres, porque son muy delgadas. Recordemos que las fibras preganglionares y postganglionares son delgadas, son pequeñas, ¿ya? Entonces, tenemos aquí que entender bien ese concepto, ¿ya? El concepto, incluso hay que recordar que las fibras postganglionares son desmielinizadas, ¿ya? Hay que entender ese concepto. Las fibras postganglionares no tienen mielina. Entonces, son pequeñas, conducen lentamente y quizás como una forma de asegurar también su función y de asegurar de llegar al lugar correcto, ¿cierto?, van en los paquetes vasculonerviosos, ¿ya? Van en esos paquetes donde están los nervios y los vasos, ¿ya? Van acompañando a los nervios, ¿ya? A los nervios espinales o a los nervios craneales, dependiendo de dónde está ejerciendo su función, ¿ya? Entonces, bueno, eso es lo que yo quería contarles. Esta va a ser la última clase del semestre, ¿ya? Así que me gustaría saber si tienen alguna duda, si necesitan chequear alguna parte de la clase. Abro, ¿no es cierto?, el momento para las preguntas de ustedes sobre esta clase. ¿No tienen dudas? Ya. Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a dejar hasta aquí la clase. Y me gustaría, antes de irme, sí, comentarle la siguiente situación. Yo he estado trabajando en millones de otras cosas, así que no he logrado revisar sus trabajos de investigación, ¿ya? Así que me comprometo de mañana chequear lo que me han enviado ustedes y mandarle respuestas más oficiales. Así que disculpe si alguno de ustedes me envió alguna información el viernes o el sábado y no le he respondido, ¿ya? Ha sido porque he estado muy colapsado de trabajo, pero de mañana empiezo a responder, así que espero que les vaya bien, que dejen bonito ese... ese informe, ya quiero leerlo y quiero chequear bien todo eso. Así que también voy a aprovechar de tener la grabación ahora. Ahí la voy a tener.